Parte uno: Competir. Esta sección muestra cómo la falta de competencia de mercado ha hecho de México un paraíso para los ultra ricos y un infierno para los empresarios pequeños que desean crecer. Un país de capitalistas no capitalistas, donde se venden productos con sobreprecios, se otorgan créditos con intereses de usura y se sofoca a las empresas pequeñas con regulación a modo. Como resultado, el poder de consumo de los mexicanos se ha desplomado, la riqueza se ha concentrado en las manos de muy pocos y las empresas pequeñas no logran crecer. Los capítulos dan propuestas concretas para lograr crear más y mejores empresas. Capítulo 1. El negocio es vender caro. Los tortilleros de Palenque querían vender más caro, pero no podían por culpa de Dora, la dueña de las tortillas que estaba junto a Electra y el restaurante Tortamundos. Dora era un problema. Se estaba quedando con todos los clientes porque sus expendios daban la tortilla a mejor precio. Los demás estaban quedando sin negocio. Enojados, los tortilleros de Palenque se unieron en una asamblea y deliberaron. Tenemos que frenar el problema, se decían unos a otros. Ya nos tapizaron todas las tiendas de Palenque de expendios a un precio más barato. Acordaron que la manera más rápida de terminar con el problema era ponerse de acuerdo para vender la tortilla por debajo de su costo de producción hasta hacer quebrar a Dora. Todos sufrían por un tiempo indefinido, pero en algún momento ella saldría del negocio y todos podrían volver a subir el precio de la tortilla a su conveniencia. Para que todo fuera más rápido, pusieron varias motos a vender tortillas afuera de los establecimientos de Dora. Los clientes no tenían ni que ir a otra tortillería. Ahí mismo los enemigos de Dora vendían a precios que eran como regalar la tortilla. La movida duró poco tiempo, pero funcionó. Al ver su éxito, los Tortilleros Unidos decidieron continuar con la organización, pero ahora subiendo los precios. Crearon uniones formales y acordaron de un día al otro imponer un sobreprecio del 13%. Habrían multas para quienes no siguieran la orden del precio fijado. Para evitar cualquier competencia, se prohibió abrir tortillerías cerca de otras. Así cada uno mantendría su clientela segura. En tan solo un par de años, el sobreprecio de la tortilla ya había alcanzado el 27%. Dora finalmente volvió al negocio y gustosa se adaptó a vender al sobreprecio fijado por todos. Para los tortilleros, el negocio era redondo. Vendían muy caro. Para los habitantes de Palenque, el sobreprecio era un robo, sobre todo porque la tortilla es un bien esencial en Chiapas. Tan solo en Palenque se consume 18.5 toneladas de tortilla al día. Aumentar el costo significaba lucrar con el 77% de los habitantes del municipio que vivían en la pobreza, es decir, 97,000 personas, y con las 45,000 que tenían problemas para alimentarse. Los acuerdos colusorios de los tortilleros se convirtieron en una fábrica de pobres. Se estima que con los sobreprecios lograron extraer 16 millones de pesos durante poco más de 2 años, lo equivalente a robarle 130 pesos a cada habitante de Palenque durante ese tiempo. De hecho, es un caso menor si la comparamos con las muchas otras que existen en industrias donde no hay competencia o en los que la competencia se reprime artificialmente por acuerdos entre productores. El problema yace en que cuando hay pocos productores, estos pueden vender caro porque no tienen que competir entre sí. En México, los abusos por sobreprecio están por doquier. El negocio se ha vuelto vender caro, no competir, no innovar, no vender mejores productos, simple y llanamente abusar del consumidor. Y no poquito. El tema es tan grave debido a la falta de competencia, identificó hace varios años el investigador Andrés Aradillas López, profesor de economía de la Universidad Estatal de Pensilvania. Los mexicanos pagamos sobreprecios en casi todos los bienes y servicios básicos que consumimos. Por ejemplo, las frutas, el pan y los materiales de construcción tienen sobreprecios superiores al 113%, los lácteos al 95% y las verduras, el transporte aéreo de pasajeros y las tortillas de entre el 26 y el 30%. Okay.
El tema es tan grave que, debido a la falta de competencia, identificó hace varios años el investigador Andrés Aradillas López, profesor de la economía de la Universidad Estatal de Pensilvania. Los mexicanos pagamos sobreprecios en casi todos los bienes y servicios básicos que consumimos. Por ejemplo, las frutas, el pan y los materiales de construcción tienen sobreprecios superiores al 113%. Los lácteos al 95% y las verduras, el transporte aéreo de pasajeros y las tortillas de entre el 26 y el 30%. En el pollo y el huevo, el sobreprecio es del 14%. Contacté al doctor Aradillas para profundizar en sus análisis. Mi meta no era observar qué había pasado con el sobreprecio en los últimos 20 años. Apoyándome en sus datos, analicé los sobreprecios de 6 bienes y servicios desde 2002 hasta la fecha. Todo el código y los resultados están disponibles en mi GitHub. Las conclusiones son muy claras. No importa cuántos intentos e instituciones hayamos creado para promover la competencia, el sobreprecio sigue siendo muy alto y ha cambiado poco a través del tiempo. De acuerdo con mis estimados, la fruta, el pan y los lácteos tienen los sobreprecios más altos del mercado, con el 207% y 188% y 91% respectivamente. Le siguen bienes como las verduras, 29%, las tortillas, 26%, y la transportación aérea, 23%. Los bienes con menor precios son la carne procesada, 2%, y las bebidas no alcohólicas, 5%. Como consecuencia, día tras día el ingreso de todos alcanza para menos. ¿Cuánto menos? La figura número 1 lo muestra por niveles de ingreso. Si México no tuviera sobreprecio, el ingreso de tu hogar, el mío y el de todos alcanzaría para comprar 8.4 más cosas. Vivimos en una situación de abuso generalizado y lo peor es que los más afectados son los de abajo, porque entre menos ingresos tengan las personas, más las afectan los sobreprecios. Los hogares de niveles bajos de ingresos pierden el equivalente al 11.3% de su dinero por la presencia de monopolios y poder de mercado. Para los niveles medios, la pérdida es de solo el 6% y para los altos y ricos del 3.4%. Es decir, todos los mexicanos se ven afectados por falta de competencia, pero los hogares de niveles medios de ingresos son afectados casi 2 veces más que los del nivel de ingreso alto y los del ingreso bajo, casi 4. Si bien esta es una reducción con respecto a 2014, cuando en general la pérdida del poder adquisitivo era mayor, sigue siendo escandalosamente alta. El efecto es más fuerte para los 16 millones de hogares con niveles de ingresos bajos, porque tienden a vivir en zonas con menor competencia. En estados pobres como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, la falta de competencia reduce el ingreso de los hogares en 47%. En estados de mayor poder adquisitivo como Baja California, Chihuahua y Sonora, el impacto es de solo el 3%. Asimismo, se observan diferencias importantes en áreas rurales y urbanas. En hogares rurales, la falta de competencia afecta 17.5 más a los pobres que a los ricos. En hogares urbanos, el 15.4%. No es normal que las empresas hayan hecho de vender caro su modelo de negocio. Por lo menos no es en casi ninguna parte del mundo. Por décadas, las grandes empresas mexicanas han tenido márgenes de ganancia superiores a los del resto del mundo. Los economistas Juan de Lucer de la Universidad de Princeton y Jan Coate del University College de Londres han dedicado varios años a estudiar qué tanto cobran las empresas por sus productos y servicios. Al analizar datos de 134 países y de 67,000 empresas, los investigadores han mostrado que las empresas más grandes de México cobran en promedio 57 por encima de sus costos de producción. Esto es mucho más que el promedio mundial, donde los márgenes son solo del
33%. De hecho, a lo largo de casi 4 décadas, las empresas mexicanas se han servido con la cuchara grande y han obtenido márgenes de ganancia hasta 4 veces más altos que la del resto del mundo. Peor aún, de 1982 a 2016, último año para el que se cuenta con datos, los márgenes de ganancia de las empresas mexicanas han aumentado del 38 al 55%. Es decir, ni la supuesta competencia que trajeron consigo los tratados de libre comercio cambió el hecho de que las empresas en México hayan hecho negocios vendiendo muy caro. Todo indica que la razón por la cual las grandes empresas mexicanas pueden vender más caro es porque no tienen competencia. Y pueden cobrar caro porque las regulaciones las favorecen, se coluden o hacen trampa, no porque cocinen pan con el cariño de siempre, ni por su rico sabor casero, ni porque sean la línea que nos une al viajar. No venden porque le genera valor al consumidor. Lo hacen porque no hay alternativa. El negocio de las empresas que se mantienen grandes, poderosas e inmutables en los rankings de ventas es monopolizar un pedazo del mercado, crear, crear una casi casco, crear un cacicazgo y aprovecharse de clientes que no tienen de otra. Si pagar cara la leche, el pan y los viajes en avión no es suficiente, indignante, si pagar cara la leche, el pan y los viajes en avión no es suficientemente indignante, podemos revisar los precios de los medicamentos, industria donde se han servido con el cucharón. 4 de cada 10 medicamentos en México podrían ser vendidos a un precio menor, pero no sucede así porque las farmacéuticas retrasan su salida como genéricos. Esto lo logran mediante tratados litigios en los que los dueños, ayudados por grandes equipos de abogados, impiden el otorgamiento de registros sanitarios, argumentando que sus patentes fueron infringidas. Esto lo logran mediante tratados litigios en los que los dueños, ayudados por grandes equipos de abogados, impiden el otorgamiento de registros sanitarios, argumentando que sus patentes fueron infringidas. En México, si el registro de un medicamento de referencia se modifica a partir de una mejora que esté asociada a una nueva patente vigente, se imposibilita la entrada de un genérico. Así fue como, por ejemplo, se traspasó por casi 5 años la salida de la patente del medicamento que contiene la sustancia activa clopidogrel, que ayude a prevenir enfermedades del corazón. Mientras los juicios están en curso, la medicina genérica no sale al mercado y las farmacéuticas siguen vendiendo caro. Tan solo entre el 2010 y 2015 se iniciaron 124 procedimientos por supuestas infracciones a patentes. Solo el 10% se acreditó, pero no importó porque igual se retrasó la salida de genéricos. Así, los pocos genéricos que salen a la venta en México tardan 2 años más en entrar al mercado, comprado con Estados Unidos, donde lo hacen de manera inmediata al vencer una patente. Si hubiera competencia en nuestro país al nivel de otro, los mexicanos se ahorrarían 2.552 millones de pesos anuales de gastos en medicamentos. Esto es muy significativo porque el gasto en salud representa el 3% del gasto en total de los hogares más pobres. Incluso cuando la patente ya existe, algunos laboratorios tienen por estrategia confundir y amenazar para mantener su nicho de mercado. Por ejemplo, las autoridades han reportado que ciertos laboratorios que poseen patentes
caducas utilizan estrategias informales para causar confusión y miedo entre los encargados de adquirir medicamentos en el gobierno. Los laboratorios entablan comunicaciones informales en las que advierten a los funcionarios que posiblemente iniciaran procedimientos de infracción en caso que se dedique a comprar medicamentos genéricos. Finalmente, también hay empresas médicas que se coluden, igual que los tortilleros de Palenque, para hacer trampa en concursos públicos o para fijar precios muy por encima de sus costos. Esto ha llevado a tener sobreprecios documentados de hasta 58% en la insulina, en los bancos de sangre y en las pruebas de laboratorio, y del 34% en los guantes de cirugía. Los ejemplos de falta de competencia nos afectan todos los días, desde las aerolíneas mexicanas que han operado como un cártel al fijar sobreprecio que hasta 562.8% por viaje, hasta las empresas de organización de espectáculos que cobran en promedio 117 pesos solo por emitir un boleto. Esto es aparte de la TUA. México es un paraíso del sobreprecio y del abuso al consumidor. ¿Cómo podemos aumentar la competencia? El mismo caso de los tortilleros de Palenque nos da algunas ideas. Mientras estos hacían su agosto abusando de sus consumidores, alguien los denunció ante la COFECE, la institución federal encargada de garantizar la libre concurrencia y competencia económica, así como prevenir y sancionar los monopolios. La COFECE tomó el caso en sus manos y comenzó una investigación por las probables comisiones de práctica monopolíticas absolutas y descubrió el entramado de la colusión. Pronto todo salió a la luz. Los tortilleros estaban violando la ley. Se calculó que su colusión había durado casi 3 años, por lo que la COFECE le impulsó una multa a cada tortillero por el 10% de su ganancia, obtenidas durante ese periodo. De acuerdo con el tamaño del negocio, las multas iban desde 18,000 pesos hasta casi 1,000,000. La colusión se terminó. Hoy en Palenque las tortillas ya no tienen sobreprecio. Así como la COFECE logró multar, sancionar y detener a los tortilleros, así se debe hacer en todas y cada una de las industrias donde haya colusiones, monopolios o poder de mercado de México. Lograrlo requiere ayudarle a la COFECE a que haga mejor su trabajo. Un primer paso es cambiar la ley para que deje de ser protectora de los monopolios. Gran parte de la razón por la que COFECE no puede acabar con esas prácticas es porque cuando lleva a caso a los tribunales, estos le piden estándares de pruebas radicalmente altos. Los tortilleros de Palenque fueron extremadamente descuidados y guardaron información de todas y cada una de su asamblea de colusión. Por eso no pasa con empresas, pero eso no pasa con empresas más grandes. Estas saben que lo que hacen está mal y lo esconden mejor. Así, las grandes empresas y más importantes monopolios de México continúan operando impunemente. Casos de prácticas monopólicas que en Estados Unidos terminarían causando multas millonarias, en México son rechazados por la falta de pruebas o concluyen con sanciones insignificantes. El caso más evidente de ello fue el del mercado de deuda mexicana. En 2017, la COFECE se anunció que estaba investigando un cartel de banco que manipulaba el precio de los bonos de deuda, lo que le había causado posibles pérdidas millonarias al gobierno de México. Luego de años de investigación de comprobar que el cártel, en efecto, funcionaba para manipular precios, la COFECE solo puede ponerles una multa de 1.8 millones de dólares. No pudo más porque la ley así lo dictaba. Sanciones ridículamente pequeñas en comparación. Casos similares en otros países han dado como resultado sanciones de 3,000 millones de dólares. La ley mexicana le pone muchas trabas a castigar los abusos de corrupción y monopolios más importantes de México.
lo que realmente nos afecta a todos. La COFESE luego ha podido sancionar a los tortilleros, pero no a los magnates. Para cambiar la ley es necesario que los ciudadanos nos organicemos y les demandemos a nuestros legisladores que pongan atención al tema. Urge un impulso sin precedente a la labor de COFESE. Al momento, la ley está diseñada para la COFESE. En muchos aspectos, sea un florero. Por ejemplo, la Convención puede hacer recomendaciones, pero estas no son vinculantes. Es decir, nadie está obligado a hacerle caso. El chiste se cuenta solo. Si, sin una facultad mayor, la COFESE pierde capacidad para prevenir la falta de competencia y solo puede sancionarla después de que ocurre. La COFESE tampoco tiene suficientes recursos, algo que nuestros legisladores podrían arreglar si se lo propusieran mediante cambios al presupuesto federal. Sin dinero, la comisión no puede hacerles frente a los equipos de abogados que tienen los monopolios. Las empresas sancionadas usan equipos de abogados de élite para ampararse en contra de las sanciones de la COFESE, y este no puede contra ellos. El resultado es que de un total de 5,000 millones de pesos en multas que ha puesto, solo el 54% se ha pagado. El resto continúa en litigio. Los jueces le hacen la vida demasiado fácil a las empresas monopólicas y demasiado difícil a la COFESE. Más aún, no solo hay que demandar que nuestros legisladores hagan su trabajo, sino que nuestros gobernadores y presidentes municipales hagan lo propio. Esto es importante porque muchas violaciones a la competencia se figuran en recovecos legales de Estado y municipios. Por ejemplo, cuando un municipio tiene trámites completamente diferentes para abrir un negocio que el municipio vecino, las empresas que operan en uno no pueden expandirse al otro a menos que dediquen una cantidad enorme de tiempo a pedir permisos diferenciados y a cumplir protocolos. Esto termina impidiendo la competencia. Incluso hay casos en los que los empresarios de un lugar han cabildeado para las creaciones de leyes a modo y dificultar que llegue la competencia. Las regulaciones en ciertos municipios limitan la cantidad de licencias para comerciantes a fin de evitar que lleguen nuevos. La ley de preferencia a los que ya están y los protege de la llegada de otros. Es decir, la ley local a veces se parece mucho a lo que hicieron los tortilleros de Palenque, pero nadie dice nada porque está completamente institucionado. Se ha normalizado el monopolio. Lo más crítico es que nosotros, los ciudadanos, nos demos cuenta de que aumentar la competencia no es solo una política económica aburrida y técnica, es una política urgente para reducir la pobreza y ampliar la clase media. Eliminar los sobreprecios podría aumentar hasta un 11,3% el poder de consumo de los estratos de ingreso más bajo. Con ello podría disminuir un 7% el porcentaje de personas que viven en pobreza en México, pasando de 55,7 millones actualmente a 51,9 millones, es decir, 3,8 millones de personas menos. Un cambio enorme considerando que en México la pobreza no disminuye de manera significativa desde hace décadas. Además, podría haber aumentado del 9 en la clase media, que pasaría del 9% en la clase media, que pasaría de 16,3 millones de personas a 17,7 millones. Es decir, se podría llevar a la clase media al 1,4 millones que hoy viven en condiciones de vulnerabilidad o pobreza. Por años, nuestros gobiernos han concebido los programas sociales como la principal herramienta para avanzar en la reducción de la pobreza. Y si bien es cierto que estos son necesarios para un país del nivel de desarrollo de México, también es necesario tener políticas públicas más visionarias. Eliminar los sobreprecios que crean los monopolios es una de ellas. De lograrse el ingreso de todos los mexicanos,
rendiera más y mucho más. Erradicar monopolios y poder del mercado es uno de los temas pendientes más importantes de nuestro país para mejorar el poder adquisitivo de las familias.